pedir, la dejo. Hoy el pastor no está porque se fue a Yarochin con el grupo de Argentina, pero estamos nosotras. Wow. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es un Dios de oportunidades que ha puesto sus ojos sobre nuestras vidas. Y qué maravilloso es estar atentos a todo lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Si prestamos atención, vamos a poder escuchar la dulce voz de Dios hablando a nuestras vidas. Si prestamos atención, saben que cuando uno va por unas avenidas o ruta, encuentra ciertos carteles que muestran si las calles están medias, hay algún tipo de corte, van mostrándonos, en el GPS van mostrándonos dónde hay peligros, determinados peligros. ¿No? Tenemos algunos carteles en las avenidas donde nos dicen, no sé, situaciones de peligro por tal cosa, por la calle, por las cuestiones forestales, peligro con diferentes carteles que nos muestran que tenemos que prestar mucha atención porque por delante hay algo. Y Jesús, que amaba y que nos ama a cada uno de nosotros, siempre nos está hablando para que prestemos atención a cosas que nos suceden. A que estemos atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y saben, cuando Dios nos mira, trabaja sobre nuestros corazones. Como tuvo el tiempo de trabajar sobre los discípulos. Aunque muchas veces los discípulos no entendían lo que Jesús les quería decir. Y Él les hablaba abiertamente, pero ellos no lo entendían. Y esto lo encontramos también, por eso quiero que usted me acompañe, en Mateo capítulo 12. Necesito lentes porque si no, no veo. Versículo 36. Dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. En estos momentos se encuentra Jesús ya preparándose para lo que iba a venir. Era ese momento en el cual él iba, el momento más difícil, si lo queremos decir de alguna manera, previo a ir a la cruz. Y estaba allí en Getsemaní, en ese lugar donde se prensaba el olivo. Era el lugar donde había como si fuera como un círculo, como una cosa así, y donde ponían allí el olivo y ellos lo aplastaban. No tengo una foto, pero ellos lo aplastaban y trituraban ese olivo. Era la prensa que trituraba el olivo. Allí estaba el Señor, como símbolo de que ese momento estaba siendo preparado para pasar esa situación tan difícil que era prensar su cuerpo por amor a nosotros. El momento de la cruz estaba por llegar, pero Él decide llevar a sus discípulos con Él. Y Él estaba tan angustiado, estaba tan entristecido, dice, ¿no?, por lo que iba a suceder, que le decía: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la suya. Él estaba buscando a su Padre y esa fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que iba a venir.
Para eso había nacido. Ese momento había llegado y él tenía que enfrentarlo. Así que decide llevar a sus discípulos. Vino luego a sus discípulos y les habló y les halló durmiendo y dijo: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús llevó a sus discípulos para que oraran en ese momento, para que intercedieran. Pero dice la palabra de Dios que los discípulos estaban cansados y se durmieron. Y cuando el Señor vuelve, les dice esto: velad y orad. ¿Qué significa velad? Significa estar despierto, atento, con la guardia alta ante los peligros espirituales. Estar alerta significa actuar como un guardia que cuida de noche para que ningún peligro o enemigo lo tome por sorpresa. Estar despierto, atento y en guardia ante lo que pasa alrededor. Significa notar los peligros no va a hacer nada o que nosotros estamos seguros. Y si bien nos tomamos del Señor, pero no podemos dormirnos. Tenemos que prestar atención, porque Dios nos ha puesto como atalaya en donde estamos. Dios le puso a usted como atalaya de su familia. Usted tiene que velar por su familia. Usted tiene que velar por su matrimonio. Usted tiene que velar por sus hijos. Usted tiene que velar por sus padres si usted vive con sus padres. Pero tenemos que estar atentos a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y saben lo que sucedió en este caso de los discípulos? Se durmieron. Se durmieron porque estaban cansados, porque no podían resistir el sueño. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros. Nos dormimos porque estamos bien, porque lo tenemos todo, porque no pasa nada. Pero créame, hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si los hijos de Dios nos dormimos, entonces estamos terminados. Esa es la gran realidad. Velad y orar, estar viendo constantemente. No estoy diciendo que tenemos que ver demonios por todos lados, pero sí tenemos que entender que tenemos que velar en oración. Porque el Señor le dijo a los discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles por causa del pecado. Tenemos tendencia a caer como seres humanos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que gobierne sobre nuestras vidas, que tome control de las áreas de nuestras vidas. El estar velando significa, yo clamo en oración. Fíjense algo, el Señor, que es Dios, Jesús, estaba clamando a su Padre, derramando su corazón para pedir fortaleza para ese momento tan fuerte que iba a vivir, que era la multitud de pecados sobre sus espaldas. Y él estaba buscando a su Padre para eso. ¿Cómo no nosotros, como seres humanos débiles, no vamos a buscar al Señor? Pero a veces nos dormimos, nos confiamos, porque estamos bien, porque estamos seguros, porque lo tenemos relativamente todo. Pero la palabra de Dios nos enseña a velar. Dice, ceñir los lomos, estar atentos, como esa atalaya que presta atención a lo que sucede. A veces el enemigo va trabajando en nuestras familias
y no nos damos cuenta. No va a hacer nada o que nosotros estamos seguros. Y si bien nos tomamos del Señor, pero no podemos dormirnos. Tenemos que prestar atención, porque Dios nos ha puesto como atalaya en donde estamos. Dios le puso a usted como atalaya de su familia. Usted tiene que velar por su familia. Usted tiene que velar por su matrimonio. Usted tiene que velar por sus hijos. Usted tiene que velar por sus padres si usted vive con sus padres. Pero tenemos que estar atentos a todo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. ¿Y saben lo que sucedió en este caso de los discípulos? Se durmieron. Se durmieron porque estaban cansados, porque no podían resistir el sueño. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros. Nos dormimos porque estamos bien, porque lo tenemos todo, porque no pasa nada. Pero créame, hermanos, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y si los hijos de Dios nos dormimos, entonces estamos terminados. Esa es la gran realidad. Velad y orar, estar viendo constantemente. No estoy diciendo que tenemos que ver demonios por todos lados, pero sí tenemos que entender que tenemos que velar en oración. Porque el Señor le dijo a los discípulos, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Somos débiles por causa del pecado. Tenemos tendencia a caer como seres humanos. Por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo de Dios que gobierne sobre nuestras vidas, que tome control de las áreas de nuestras vidas. El estar velando significa, yo clamo en oración. Fíjense algo, el Señor, que es Dios, Jesús, estaba clamando a su Padre, derramando su corazón para pedir fortaleza para ese momento tan fuerte que iba a vivir, que era la multitud de pecados sobre sus espaldas. Y él estaba buscando a su Padre para eso. ¿Cómo no nosotros, como seres humanos débiles, no vamos a buscar al Señor? Pero a veces nos dormimos, nos confiamos, porque estamos bien, porque estamos seguros, porque lo tenemos relativamente todo. Pero la palabra de Dios nos enseña a velar. Dice, ceñir los lomos, estar atentos, como esa atalaya que presta atención a lo que sucede. A veces el enemigo va trabajando en nuestras familias y no nos damos cuenta de eso. Va trabajando de tal manera que uno está como dormido, paralizado, y no ve que el enemigo está armando algo en contra de nuestras vidas y de nuestra familia. Y de repente, ¡paf!, algo pasó, algo se quebró. De repente, ¿qué pasó? Es que no estuvimos velando en oración, en clamor por nuestros seres queridos, por nuestra familia. No hemos estado atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios habla a nuestros corazones. Jesús sabía perfectamente cómo eran sus discípulos y cómo somos nosotros. Él nos conoce porque Él nos creó, nos dio vida y nos eligió. Y justamente como nos eligió, es el que trabaja sobre nuestros corazones y el que quiere que comencemos a prestar atención a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestro entorno. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando vamos a clamar a su presencia, saben que ayer se fue Santi, ¿no? Todos lo conocen, lo despedimos el domingo pasado y realmente se nos fue
algo que teníamos muy fuerte en nuestro corazón. Pero una de las cosas que yo pensaba, y si le tenía que decir algo, y sé que los hermanos han hablado muy bien y les han dado muy lindas palabras, pero una de las cosas que solo quedaba en mi corazón es: amá a Dios, serví al Señor y que tu corazón arda con la presencia de Dios. Amado hermano, nosotros podemos estar muy bien en todas las áreas de nuestra vida, pero lo mejor que nos puede pasar es caminar con el Señor. Porque caminando con el Señor lo tenemos todo. Y podemos dejar bienes para nuestros seres queridos. Pero si en nuestra vida espiritual no dejamos bendiciones sobre nuestros seres queridos, de nada sirve lo material. Si prestamos atención a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos en esta mañana, es que necesitamos estar atentos, necesitamos estar en guardia, mirar el peligro que pueda acontecer, prestar atención y notarlo antes de que suceda, no cuando sucede, sino prever. Pero esto no se puede lograr si no buscamos al Señor, si no derramamos nuestro corazón delante de su presencia. Tenemos reuniones de oración a la mañana y a la noche. Y saben que es tan importante porque en ese tiempo que nosotros tenemos, realmente nos unimos como iglesia a orar y a interceder por cada una de las necesidades. A orar cuando pasa alguna situación en especial, y ahí estamos todos los hermanos orando y clamando por esa situación. Pero eso debemos hacerlo todos nosotros, porque todos pasamos por situaciones y todos necesitamos cubrirnos los unos a los otros. Aunque Jesús era Dios, Él llevó a sus discípulos y les dijo: quédense aquí y velen conmigo. Hablaba de esa enseñanza que Él quería hacer sobre ellos, pero también del apoyo que significaban esos discípulos para Jesús. ¿Y que encontraron? Que estaban dormidos. Entonces, aún así, el Señor no los condenó, sino que les entendió, pero les dijo: presten atención. Porque aunque ustedes quieran, aunque esté dispuesto el espíritu, la carne es débil. Y por eso necesitamos estar en clamor y en oración. Si usted quiere ver los milagros de parte del Señor sobre su vida, clame a Cristo. Si usted quiere ver un milagro sobre su familia, clame a Cristo. Si usted quiere recibir una sanidad de parte del Señor, clame a Cristo. Si usted quiere que algo suceda en su economía o en sus papeles, clame a Cristo, porque Él es el único que puede obrar ese milagro a favor de su vida. Él es Dios y tiene el poder para obrar a favor de su iglesia. Y nosotros como sus hijos, cuando vamos a su presencia, cuando estamos atentos a su voz, es el Espíritu Santo el que obra sobre nuestros corazones y que nos da la fuerza que necesitamos. Es el Espíritu Santo de Dios, es la presencia del Señor. Así que están en 1 Corintios 16:13, dice: estar alertas, permanecer firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Estar alertas, pararse firme y ser fuerte. ¿Quién te lo da? La presencia de Dios en tu vida. El tiempo de clamor y oración, esa intimidad con el Señor. En el retiro decíamos, ¿no? Intimidad con Dios, ese encuentro con el Señor, ese encuentro con Cristo, que hace que uno, ¿saben? Hace que uno, aunque es débil, como si fuera que algo dentro tuyo, una fuerza que te hace vencer y pasar cualquier circunstancia porque estás seguro. Porque sabes que el que está con vos es el que te sostiene y el que te da la victoria. En Corintios dice: fortaleceos, estad firmes y actuar varonilmente, ¿no? Con toda esa fuerza y todo ese fervor. Estar vigilancia constante, ¿no? El llamado a velar implica estar espiritualmente despiertos, reconociendo las propias debilidades
y los puntos ciegos frente al pecado. El ser humano posee una inclinación natural al error, por lo que confiar en las propias fuerzas es un grave riesgo. A veces confiamos en nuestras propias fuerzas, por eso digo que nos acomodamos y confiamos en nuestras propias fuerzas y pensamos que todo está bien, entonces me relajo, ¿no? Como que bajamos la guardia, pero no debemos estar así. Debemos estar atentos, buscando la presencia del Señor. Tener comunión con el Señor nos va a hacer estar atentos, que nuestros ojos estén abiertos. ¿No? Cuando escuchaba la canción, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido. Que el Señor abra nuestros ojos espirituales, que el Señor nos muestre espiritualmente para poder clamar y orar frente a esas circunstancias. Cuando viene la lucha, cuando viene la prueba sobre nosotros, si nosotros estamos atentos, si estamos velando, es allí donde recibimos la fortaleza para pasar ese momento. Ser cristianos no significa que no vamos a pasar por diferentes momentos. Sí, pasaremos por luchas, por enfermedades, por pruebas, por situaciones difíciles. Pero tenemos al Señor en nuestras vidas y Él es el que va a sostenernos para enfrentar lo que sea y caminar en la presencia de Dios, sabiendo que en Él estamos seguros. Allí estaba el Señor. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: sed de espíritu sobrio, estar alerta. Vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Los discípulos cayeron vencidos por el cansancio físico en el momento más crítico de Jesús. Esto resalta que bajar la guardia en lo cotidiano debilita la resistencia espiritual para los momentos grandes de prueba. En los momentos de todos los días necesitamos estar fortaleciéndonos en el Señor. Y como yo me alimento, como yo estoy en constante comunión con el Señor y tengo la fortaleza espiritual, cuando me toque vivir alguna situación de lucha, voy a tener la fuerza suficiente para poder avanzar y caminar con el Señor. En lo cotidiano es donde yo tengo que edificar mi vida espiritual y tiene que ver con velar en la presencia del Señor. Estar atento en lo cotidiano, en lo de todos los días, desde el primer día que me levanto hasta que me voy a acostar. Es allí donde tengo que buscar la presencia del Señor, es allí donde tengo que tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo de Dios para que Él fortalezca mi vida y yo pueda estar preparado. ¿Por qué? Porque como estoy alimentándome, como estoy alerta, como estoy atenta, cuando vengan las luchas y las pruebas, no me va a detener absolutamente nada. Porque voy a tener la fuerza suficiente para poder enfrentarlo. Pero saben que esto se nota cuando frente a la situación no tenemos fuerza. No sabemos qué nos pasa, nos sentimos deprimidos, nos sentimos desanimados, no tenemos de seguir y tantos pensamientos que vienen a nuestra mente, ¿verdad? Pero si nosotros en lo cotidiano aprendemos a cultivar esa relación con Cristo, de estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer en nuestras vidas y estamos en constante comunión con Él, Él va a obrar de tal manera que cuando pase la tormenta estaremos preparados para enfrentar cualquier tipo de situaciones. El espíritu y la carne. Jesús reconoce que la intención del alma, el espíritu, desea ser fiel y correcta, pero el cuerpo y los impulsos humanos son frágiles, vulnerables y se quiebran sin un sustento superior. No tenemos forma de vencer si no es Cristo el que tiene control de nuestras vidas. No hay forma de
poder avanzar si no es Cristo el que tiene el control y el dominio de nuestras vidas. Por eso dependemos todos los días de Él. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar, dependemos de la gracia y del amor de Jesucristo. Dependemos de estar justamente atentos a su voz y que Él trabaje y moldee nuestras vidas conforme a sus planes y sus propósitos. Orar no es cumplir un rito vacío, sino conectar con las fuerzas de Dios. La oración es el canal donde el ser humano admite su propia debilidad y recibe el poder divino para mantenerse firme. Cuando vamos al Señor, reconocemos nuestra debilidad, pero tendremos la fuerza suficiente para poder avanzar. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. ¿No? Hay una canción cuando se bautizan los hermanos, dice, he decidido seguir a Cristo. ¿Y qué dice? No vuelvo atrás. No volver atrás significa, me aferro al Señor, estoy atento a lo que el Señor me dice y camino creyendo en lo que el Señor quiere hacer en mi vida y saber que Él está conmigo todos los días. Camino sabiendo que como Él está conmigo, no importa las circunstancias que enfrente, Dios me va a dar la fuerza para permanecer intacto, para estar de pie. Y si me caigo, porque obviamente somos seres humanos y puede pasarnos, si me caigo, el Señor tiene el poder para levantarme y que pueda seguir hacia adelante. Por eso cuando decimos he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Me caeré, aprenderé, pero no vuelvo atrás. Sé lo que Cristo hizo en mi vida, sé lo que Dios hizo en mi vida y sé cómo Dios me restauró y me libertó. Entonces estoy atento a todo lo que el Señor tiene para mí. Amén. La oración es el puente para recibir la fuerza que no poseemos por nosotros mismos. Jesús no condena con dureza el sueño de sus amigos, sino que expone con realismo que las buenas intenciones, sin comunión con Dios, no basta para vencer la prueba. Jesús no estaba criticando a los discípulos, pero estaba mostrando algo, que si no buscamos al Señor, las fuerzas no nos van a nacer porque sí. Porque vamos a pelear de manera natural algo que tenemos que pelear espiritualmente. Y eso solo lo podemos hacer buscando la presencia de Dios. No hay otra manera. ¿Sí? Entonces, esto lo corremos todos nosotros, sí, como seres humanos nos pasa a todos. Jesús la pronunció la noche antes de su muerte, mientras sus discípulos dormían, en vez de acompañarlos en su momento de angustia. El orar con Dios nos va a dar fuerza para guiarnos en los momentos difíciles. Dios es nuestra fuerza, es nuestro sustento y nuestra fortaleza. Dios es el que va a obrar y que va a vencer, con la ayuda del Señor, podremos vencer toda debilidad y toda fragilidad. Dice, prevenir significa, es mejor orar para que Dios aparte el camino de la tentación que entra en ella, creyendo que se podrá resistir por mérito propio. La oración genuina demuestra que la victoria no depende de la capacidad humana, sino del auxilio constante de Dios. Dice aquí, en Mateo capítulo, versículo 36, dice, vino luego en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el versículo 42 dice, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores.
levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ya hasta ese momento el Señor ya estaba preparado para ese paso que era la cruz. Pero mientras tanto hubo una preparación, hubo un derrame de su corazón ante la presencia del Padre para dar el siguiente paso. Si no estoy atento, si no derramo mi corazón al Señor, si no presto atención a lo que el Espíritu Santo de Dios nos dice, no estoy preparado para dar el siguiente paso. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que velar, la iglesia tiene que estar atentos y la iglesia somos todos nosotros. Entonces el Señor en esta mañana nos invita a poder estar en su presencia, a poder estar atentos, velando. Cuando hay un peligro, el Señor hablará a nuestros corazones y nos mostrará lo que está sucediendo. A veces solo vemos la situación y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en nuestro entorno, en nuestro trabajo, en nuestra familia. No nos damos cuenta porque estamos dormidos. Pero el Señor quiere despertar nuestro corazón. Cuando los discípulos iban camino a Emaús, dice que se encontraron a Jesús allí. Y cuando Jesús les hablaba y ellos como que no sabéis lo que pasó, no como contándoles, y era el Señor. Y cuando se fueron, hablaron con los demás y decían, ¿no nos ardía nuestro corazón algo? Estaban frente al Señor y no lo vieron. Y a veces el Señor es el que te habla y no lo escuchás. El Señor es el que tenés enfrente y no lo ves. El Señor es el que te está dando claridad y no lo entendemos. Necesitamos que el Señor trabaje de tal manera sobre nuestras vidas que podamos estar atentos, no dormidos, no cansados, sino en su presencia y presentando nuestras debilidades, porque las tenemos delante de su presencia. Entonces recibiremos la fuerza que necesitamos para avanzar. Podremos avanzar en su nombre, podremos caminar en su nombre y podremos ver su gloria en su nombre, sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre nuestros seres queridos, sobre nuestro trabajo. Veremos su gloria porque estamos atentos, porque prestamos atención, estamos mirando, estamos escuchando lo que el Señor nos dice. No es religiosidad, es Cristo en nosotros. Es la vida de Jesús en nosotros. No vivimos una vida religiosa, experimentamos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios hace que uno escuche, que uno vea lo que otros no pueden ver, lo que otros no pueden escuchar. Porque solo el Señor puede hablarnos. Solo el Señor puede poner esta convicción en nuestros corazones. Mire, usted puede estar hablando 3 o 4 horas con una persona para que cambie sus pensamientos. Pero si no es la presencia de Dios, le está hablando a la pared. Pero cuando es la presencia de Dios, ¡fua!, todo eso cae, todo eso desaparece. De Santi decíamos ayer eso, ¿no? Él era súper ateo. Él no creía en nada. Y me contaban los chicos que horas se la pasaban hablando y que él no escuchaba. Y tenía sus argumentos y decían que no. Pero ¿saben lo que le pasó a Santiago? Un día buscó al Señor con un grupo de sus chicos. ¿Y saben quién se le presentó? Jesús. No necesitó que nadie le ore, que nadie le diga nada. Solo el Señor lo visitó. Y en ese momento que el Señor lo visitó, él cayó. Y todo el argumento que tenía desapareció. Porque Cristo fue el que se le presentó. Porque Cristo fue el que le habló. Y ya luego teníamos a un Santiago que estaba trabajando, predicando y haciendo obra para los niños.
Aquel que decía que Dios no existía, aquel que decía que no creía en nada, de repente él estaba ya sirviendo al Señor. Esto lo hace el Señor en la vida de aquellos que creen, de aquellos que buscan su presencia y de aquellos que están dispuestos a velar para ver la gloria de Dios en sus vidas. Es la presencia de Dios en tu vida. Es Dios en tu vida, en mi vida, que quiere que estemos atentos, sirviéndoles, prestando atención. Amado hermano, cada actividad que se realiza viene de parte del Señor. Y cuando usted no está, por decisión propia, le está diciendo no al Señor. Y se pierde la bendición. Se pierde la bendición de lo que Dios quiere hacer en ese día. Y usted me puede decir, si es por trabajo, está bien, el Señor, y lo va a bendecir allí donde está. Pero si está en nuestra decisión, debemos estar. Porque necesitamos, por lo menos los que queremos avanzar en el plan y el propósito de Dios, queremos estar en todo lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Debemos estar atentos. Porque si decimos, Señor, yo no me quiero perder nada de esto. Yo quiero estar atenta. Es una actividad, estoy ahí. ¿Qué voy a hacer? No lo sé. Pero voy a estar respaldando, orando, velando, peleando y respaldando a aquellos que están enfrente. Porque, ¿saben? Somos un ejército del Señor. Y el que está atento y vela esto va a poder luchar espiritualmente. Pelear. ¿A favor de quién? De aquellos que están al frente. Estamos orando, intercediendo y sosteniendo sus manos para que se siga trabajando. El tiempo de oración que tenemos, siempre estamos orando por los pastores, porque son ellos los que están al frente y nosotros estamos orando, sosteniendo y respaldándoles para que la obra de Dios siga creciendo, para que la obra de Dios se siga predicando y para que Dios siga obrando en cada corazón y siga llamando personas que están necesitando de su presencia. Ese es nuestro Dios. Este es lo que el Señor quiere hacer en cada una de nuestras vidas. Pero necesitamos estar despiertos. Necesitamos estar alertas. Necesitamos estar atentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Buscando de la presencia de Dios todos los días. En la vida cotidiana, en la vida diaria. Es allí donde tenemos que estar conectados con el Señor. Y cuando vengan las pruebas, voy a tener la fuerza suficiente para enfrentar, sea lo que sea, y estar de pie. Y estar declarando la victoria de Dios. Y estar viendo la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia. ¿Usted quiere ver cambios en su familia? ¿Usted quiere ver cambios en su matrimonio? Párese firme, pele. Busque al Señor y lo que no sepa cómo vencerlo, lo que no sepa qué hacer, derrame su corazón delante de Jesucristo y vamos a ver si algo no sucede en su familia y vamos a ver si algo no sucede en tu vida, vamos a ver si los milagros no suceden porque Dios es real y donde está Dios los milagros suceden. Donde está el Señor, los milagros suceden. Cuando está el Señor, su vida es sanada, mi vida es restaurada, porque Él es real, porque Él nos llamó. Y si está aquí en este día, es porque Dios lo llamó. Es porque el Señor lo trajo. Es Dios. Y quizás pasamos por diferentes circunstancias, pero tenemos que buscar al Señor, porque Él guiará nuestros pasos y nos dará la victoria frente a toda situación. Velad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Si buscamos al Señor, podremos mantenernos en pie y siempre avanzando para su obra y para su servicio. Amén. Les invito a que se pongan de pie. Dios es bueno. Pero le voy a invitar en esta mañana a que
usted pueda cerrar sus ojos y juntos hablemos con el Señor. Señor, hoy estamos delante de tu presencia y tu Espíritu Santo es el que obra en nuestras vidas. Toma el control y el dominio, Espíritu Santo de Dios. Quita todo aquello que no nos permite ver, que no nos permite escuchar en el nombre de Jesús. Todo adormecimiento espiritual se va en esta hora en el nombre de Jesucristo. Toda parálisis espiritual se quiebra por la sangre de Jesús. Estamos clamando a Jesucristo el Rey. Estamos clamando a aquel que nos dio la vida. Estamos clamando a esa sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre que limpia, que purifica y santifica. Esa sangre que da vida. La vida de Jesús en nosotros. Señor, derrama, Dios, tu presencia en medio nuestro. Espíritu Santo de Dios, límpianos. Somos débiles, cometemos errores, te fallamos, Dios. Pero en esta mañana vamos ante tu presencia para rogarte, Espíritu Santo, que tomes el control y el dominio, que tú nos limpies y que nos despiertes. En el nombre de Jesús, despiértanos, Dios. Despiértanos, Dios. Despierta nuestro espíritu. Despiértanos, Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, queremos estar atentos a tu voz. Es tu presencia, Dios, en esta hora. Es el poder de tu Espíritu Santo obrando sobre nuestras vidas. Derrama, Dios. Derrama tu presencia. Derrama, Jesús.